Bueno, buenas tardes. Llegamos a la última reunión de curso de extensión, que para algunos de ustedes funcionó como un acercamiento, para otros el mensaje que habíamos dado a propósito de hoy. Vamos a ver algunas cosas que habíamos marcado un par de lecturas para este curso. Bueno, vamos a revisar un poquito todo lo que hemos estado trabajando, si tienen para plantearlas y empezar, como les dije, invitarles a que nada se sumen a este proceso de aprendizaje nuestro propio, ¿no? Es decir, no estamos aprendiendo algo de todo esto, les invitamos a que aprendan con nosotros. Creo que habíamos dicho que habíamos planteado para hoy revisar algunas cosas de los 6 ensayos en busca de nuestra expresión de Enrique Sureña junto con la Latinoamericana de Sama Lima, ¿no? ¿Sí o no? ¿O me equivoco? No, creo que sí. Bien. Nada, dimos algunas cosas muy en general sobre eso, pero no me gustaría, bueno, colocar esos textos que para nosotros son de capital importancia en relación con los demás textos que ustedes estuvieron leyendo a lo largo de este curso y sobre todo subrayar lo que hemos planteado como eje fundamental, ¿no? Del curso habíamos hablado desde el comienzo de que se trataba de plantear una filología sobre lo viviente y que en relación con esa perspectiva lo que nos importaba era sobre todo lo que tenía que ver con la expresividad, con la expresión y con la diferencia, ¿no? Nos parecía que en esas dos sendas se juega algo que tiene que ver con la busca que los distintos textos que ustedes han estado leyendo planteaban cada uno. Habíamos planteado al principio como un contexto posible para este giro filológico que estábamos planteando para los estudios literarios, la digitalización de las humanidades. De hecho, las humanidades digitales, como se llaman, constituyen un negocio muy a la orden del día. Negocio no en el sentido de dinero, sino en el sentido de creación del ocio, ¿no? Es decir, una ocupación a la orden del día. Y es en algún sentido eso lo que nos permite jactarnos a nosotras, de una erudición a la que accedemos gracias a estas nuevas tecnologías, ¿no? que bueno, se habrán visto, ¿no? Tanto una charla, una conferencia, cualquiera puede buscar en los celulares o en los dispositivos que tenga a mano las referencias que se van citando como para acceder inmediatamente a esos contenidos, cosa que antes demandaba, bueno, por un lado la movilización y la biblioteca, ir al archivo, la busca, la localización, etcétera, y eso ahora es una posibilidad que para nosotros supone también una perspectiva crítica, ¿no? Porque podemos pensar a propósito de esto en términos completamente acríticos o abrazar más bien con sospechas lo que daría en términos de una consolidación de ciertos saberes, ¿no? Porque a veces esa facilidad mediante la cual accedemos a los saberes se puede volver también en nuestra contra, en la medida en que, bueno, los saberes pasan y no dejan rastro. Luego creo que también habíamos señalado en algún momento la cuestión de la lengua, ¿no? De hecho, hemos insistido mucho en trabajar la filología no solamente como algo que tuviera que ver con los discursos, en particular los discursos literarios, las grandes zonas de la literatura que la filología a través de la estilística analizó y propuso, incluso una teoría sobre ellas con bastante precisión, sino los lenguajes en sí mismos. ¿Qué cosa es un lenguaje? ¿Qué cosa es una práctica de lenguaje? ¿Qué cosa es una norma lingüística? ¿Qué cosas son las lenguas en contacto? ¿Qué cosa es una política lingüística? Decíamos, todo eso estaba ya implícito de algún modo en
la filología, y nosotros lo que veíamos era que a partir de cierto momento la filología toma al mundo precisamente como objeto y como estrategia, y eso es lo que nos parecía tal vez lo más rico, una perspectiva, no tanto de la filología que acota su campo de acción a una provincia lingüística como la germanística, la filología románica, etcétera, sino una filología que toma al mundo como objeto y como estrategia, y es donde precisamente encontrábamos la posibilidad de pensar la filología americana, la filología hispanoamericana, la filología latinoamericana, como decimos a mano. De latinoamericana hemos visto tal vez poco, porque no hemos visto ninguna cosa que tuviera que ver con Brasil, estaba previsto, pero en todo caso el tiempo no nos alcanzó para ver eso. Pero después del juego hay un texto precioso que tiene que ver con el modo en que el portugués va pensando las lenguas indígenas, ¿no? Pero quiero decir esto en todo caso también porque es a partir de la relación entre castellano y lenguas. Una cosa que yo quisiera subrayar en todo caso, y que está en los 6 ensayos en busca de nuestra expresión, es la necesaria, dado que el mundo es, como decíamos, una estrategia de esta filología que estamos estudiando, lo que se deja leer tanto en los 6 ensayos en busca de nuestra expresión como también en la expresión americana de Lezama, el hecho de que uno no puede y sobre todo no debe parcelar necesariamente el conjunto de problemas a trabajar en términos de unidad de lengua, y esto es lo que permite precisamente a Pedro Enrique Bureña y a Lezama pensar algunos aspectos que tienen que ver con los lenguajes y sobre todo con las literaturas escritas en inglés, es decir, norteamericanas, ¿no? Y en relación con esto, a nosotros siempre nos gusta plantear una relación, por cierto, bien inscrita en el contexto de lo que ustedes están diciendo, porque está en Darío, porque está en José Ingeniero, porque está en Sarmiento, en fin, en grandes momentos de la reflexión de qué cosa es el americano, que es el texto de Emerson, de American Scholar, un texto de 1837. Nosotros hemos citado ese texto de manera indirecta, porque lo van a encontrar en el guión de esta reunión, algunas citas mucho más precisas, pero verán que ese texto es considerado como la declaración de la independencia literaria de los Estados Unidos, algo así como un momento constitucional de las humanidades norteamericanas, ¿no? Y en Darío se deja leer ese momento constitucional y de alguna manera también en Darío lo que se deja leer es la necesidad de encontrar nuestro propio Emerson. Darío no consideraba que Bello no fuera, pero en todo caso de lo que se trata también es de buscar ese momento constitucional, ¿no? Entonces, acá van a encontrar una relación entre los textos de la decolonización, el Scholar americano de Emerson de 1837 sería el primer texto de la descolonización, y Los Condenados de la Tierra de Franz Fanon vendría a cerrar ese ciclo, el texto final de la descolonización. Es decir, en ese arco es cuando se plantea la necesidad precisamente de sostener un punto de vista propio, de alguna manera definir la propia inteligencia, de establecer con la historia una relación que no sea meramente mimética, meramente de repetición. La figura que usa Emerson para eso es dejar de ser el papagayo de la historia. De modo que la situación en la que nosotros nos colocamos es naturalmente postcolonial, sobre todo en el sentido de que la descolonización ha supuesto la caída, digamos, el alejamiento respecto a los estudios clásicos positivistas, es decir, tanto de las humanidades como de su idea de humanidad, ¿no? La humanidad que la descolonización, a la cual la descolonización se enfrenta, es bastante más difícil de entender que esa humanidad clásica. Es una humanidad que no tiene historia, ni inteligencia, ni pueblo, es decir, es una humanidad para la cual la filología tiene que darse precisamente las tareas de construir una historia
pueblo, es decir, hacer de nuevo el mundo, ¿no? Ser nuevo mundano significa esa actitud de hacer de nuevo el mundo. Fíjense que inclusive me gusta jugar con esto es realmente un juego, pero cuando los ingenieros escriben un libro entero, da un curso sobre las ideas de Emerson, saben que la importancia que tiene los ingenieros en relación con la reforma universitaria. El libro se llama Hacia una moral sin dogmas, y lo que hace José Ingenieros es relacionar de manera muy directa el pensamiento de un segundo que voy a silenciar. El pensamiento de Emerson con el pensamiento de nuestros queridísimos miembros de la generación del 37, ¿no? Dice, el centro irradiador del cual participó Emerson se llamaba el Club de los Trascendentales, y en Buenos Aires hubo la Asociación de Mayo, que era una asociación de análoga inspiración, de modo que Emerson y Echeverría, esto es una cita literal, fueron el alma de esas agrupaciones, constituidas respectivamente en 1836 y 37, ignorándose la una a la otra, pero alentadas por idénticos principios. Me gustaba esta perspectiva de ingenieros que es capaz de poner en correlación elementos muy distantes, porque de alguna manera el gesto filológico que a nosotros nos interesa es precisamente esa posibilidad de establecer relaciones entre cosas que en principio no parecen relacionadas. Y nos parecía, sobre todo, que era muy simpático pensar a Emerson como un miembro excéntrico de la generación del 37, porque efectivamente, como ustedes saben, o como señalado, Emerson es fundamental para Nietzsche, ¿no? El filólogo loco, con quien empieza toda esta preocupación nuestra. Entonces, de alguna manera, siguiendo este juego, insisto, es un juego, no estoy tratando de sostener una verdad en relación con esto, pero dado que Nietzsche llama a Emerson mi hermano, que encuentra en Emerson los fundamentos para desarrollar un pensamiento sobre la vida, y Emerson asumió la generación del 37, uno bien podría decir, siguiendo esta especie de hilo un poco enloquecido propuesto por ingenieros, que de alguna manera Sarmiento es un efecto de Echeverría, Sarmiento es un efecto de la generación del 37. Insisto, no porque haya verdad, sino porque me parece que metodológicamente eso sirve en términos de poder ¿no? relacionar lugares lejanos y de alguna manera ir dibujando líneas de fuerza, ir trazando, ¿no? esos diagramas de pensamiento que a nosotros nos importaba que se notaran detrás de lo que estamos diciendo. Ya que hablé de Nietzsche, en una de sus notas póstumas se encontró que Nietzsche había escrito "He olvidado mi paraguas". Es decir, el filólogo loco, como hemos dicho, que tuvo a Emerson como una de sus grandes inspiraciones, nos lee un fragmento sobre el cual tendríamos que decidir si tiene o no dignidad filosófica. Independiente de esa decisión, que es básicamente una decisión filológica, el sentido de la frase es evidente. Se trata de estar expuesto al mundo, a la intemperie, de alguna manera, ¿no? Y esto explicaría, por eso, la fascinación de Nietzsche por la revolución del nuevo mundo, la fascinación de Nietzsche por Emerson, y esto podría proyectarse sin esfuerzo hasta la fascinación de Deleuze por la literatura angloamericana, en ese texto que hemos repetido hasta el cansancio, la superioridad de la literatura angloamericana, una perspectiva victoriana. Es decir, que todo esto nos exigiría, como Auerbach, ¿no? con quien empezábamos el curso, una exposición a la intemperie en tierra extranjera, sin brújulas y, como decimos ahora, de la mano de Nietzsche, sin paraguas. De modo que la filología se vuelve una disciplina extraña que para Nietzsche había desembocado en su necesaria destrucción, en la necesaria absorción de la filología por la filosofía, es decir,
en la transformación radical del saber y del conocimiento filológico en otra cosa, es decir, en un postulado ya no de verdad sobre el pasado, en un postulado que sostenga una verdad sobre el pasado, sino en un postulado de verdad sobre el presente, en una ontología y sobre todo en algo que permita actuar en el presente, es decir, en una ética. Y así que Deleuze, cuando habla de Nietzsche como filólogo, y cuando se pregunte cómo sería esta nueva filología pensada por Nietzsche, precisamente ponga el acento en lo que tiene, en la capacidad que tiene esta filología de descubrir las fuerzas activas y reactivas, es decir, de trabajar con las fuerzas que están en el lenguaje, de trabajar con las fuerzas que están en los discursos, es decir, de trabajar con aquello que de alguna manera permite enlazar lenguaje, discurso, vida, es decir, eso que habíamos señalado, el acontecimiento, que es la expresión, y esto es el objeto que nos importa sobre todo a propósito de la filología. Esta nueva filología, dice Nietzsche, es al mismo tiempo una sintomatología, una tipología y una genealogía. Es decir, una sintomatología precisamente porque al diseñar las fuerzas que producen los acontecimientos de discurso, lo que hace es interpretar, ¿no?, los fenómenos que funcionan como síntomas de un determinado momento, naturalmente, el presente de quien establece ese tipo. Y todo esto, y por eso me detengo en ello, resuena en el texto de Otmaret en favor de una filología vitalista con el cual habíamos empezado el curso, ¿no? Por un lado, viene de Nietzsche, pero viene también en la existencia de Auerbach en el concepto de vida, como el propio había señalado. Y tiene que ver entonces con una idea de no abandonar lo que tiene que ver con el pensamiento sobre lo viviente, sobre lo comunitario, el pensamiento sobre las comunidades de destino, como dice Rosenblatt, ¿no?, un filólogo, y hemos citado varias veces esa noción de comunidad de destino, no abandonar el pensamiento sobre estas nociones a las disciplinas, digamos, biológicas o las disciplinas de las ciencias sociales, sino hacer que la filología encuentre todavía un espacio para poder debatir estos conceptos, para poder discutir a propósito de los alcances de las relaciones entre la vida, la comunidad y por lo tanto la política. El nombre que le demos a la disciplina, insisto, importa poco. Hemos insistido siempre sobre la cuestión de no dejarnos llevar demasiado por, o sí dejarnos seducir por los nombres, pero sabiendo que esa seducción de los nombres es de alguna manera engañosa, ¿no? En todo caso, el nombre puede ser variable. Ustedes pueden elegir los nombres que quieran. Hemos usado varios nombres a lo largo de este curso, pero sobre todo lo que importa es pensar que el nombre debe funcionar de alguna manera como, estoy citando a Hamacher, otro post-filólogo, como el apóstata del orden de la lengua. Es decir, el nombre debe aparecer como un anarquista en miniatura, y de allí la noción de anarchivismo, que no sé si alcanzamos a desarrollar, pero que en todo caso está íntimamente ligada con esta idea de post-filología que estábamos proponiendo. Dado que la filología, tal como la presentamos, es una filología pospositivista, es decir, que se desentiende por la cuestión de los orígenes, la verdad trascendental, etcétera, etcétera, es en este sentido en el cual el nombre filología o el nombre posfilología o el nombre que queramos utilizar en relación con esto se convierte precisamente en un acontecimiento de desordenamiento, de desestabilización o de desidentificación, como prefieran llamar. El emblema que utiliza Hamacher, europeo como es, naturalmente, es el de Odradek, el nombre Odradek en el célebre relato de Kafka, Preocupaciones de un padre de familia. Nosotros podemos encontrar otros
nombres que en algún sentido nos permitan, ¿no? Trabajar con esto más cerca de nuestras propias tradiciones, pero Kafka es también, de algún modo, una tradición que Borges nos enseñó, podemos reivindicar como propia. Hablando de Borges, hago un paréntesis, les acabo de colgar, eso es lo que estaba haciendo mientras ustedes entraban al curso, la reseña que Borges escribe sobre los 6 ensayos en busca de nuestra expresión de Pedro Enríquez Ureña. Es un texto del 28 que no está recopilado en las obras completas, por lo tanto es un texto bastante desconocido, y es bien interesante porque por un lado bueno, Borges celebra la aparición del libro, pero por el otro, lo podrán leer, es un texto muy breve, sale en una revista bastante desconocida, con muchísimas erratas. Creo que dice, a ver, lo abro y lo compartimos. ¿Dónde? Acá. A ver. ¿Ahí lo ven? Bueno, es textito, bueno, acá lo tienen, ¿no? Acá está la versión, digamos, archivística. Es muy simpático como salió 6 ensayos en busca de dicha expresión. Salió publicado con ese título. Las correcciones que tiene en la revista La Palabra, acá las correcciones que tiene son hechas a mano por el propio Borges, pero en todo caso, la dicha expresión o la expresión dichosa, el encuentro entre Borges y Pedro Enríquez Ureña me parece particularmente revelador en lo que tiene que ver con ese momento. Si leyeron el libro lo recordarán, pero si no, háganlo, revisen un poco el libro. Verán que allí Borges se levanta en contra de la pureza de la expresión, ¿no? Acá, Enríquez depone esas malísimas costumbres de la Facundi y penetra, bueno, Facundi, todavía es el Borges que escribe el criollo, ¿no? Eh, eh, Vamos adelante. Bueno, no, hacía gusto del consumidor, Pedro Enrique. ¿Cómo? Pedro Enrique dice, ¿no? Pedro Enrique. Sí. Enrique. Pedro Enrique Ureña, 6 ensayos en busca de dicha expresión, así fue. No, pero así fue titulado el texto, ¿no? Borges lo corrige después a mano. Es una revista hecha por borrachos que ponían cualquier cosa, obviamente. Bueno, la cuestión de la relación entre el patriotismo criollo y los rencores gramáticos virreinales de la península, un tema que hemos efectivamente explorado bastante, ¿no? La cuestión de cuál es la norma, la cuestión de una lengua plurinormativa, como puede ser el español, etcétera, etcétera. Enríquez, dice Borges, depone esas malísimas costumbres de la facundia y penetra en la observación del sujeto. Concluye así: mi hilo conductor ha sido el pensar que no hay secretos de la expresión, sino uno: trabajarla hondamente, esforzarse en hacerla pura, bajando hasta la raíz de las cosas que queremos decir, afinar, definir con ansias de perfección, con ansia de perfección. El ansia de perfección es la única norma. Cuando se ha alcanzado la expresión firme de una intención artística, va en ella no solo el sentido universal, sino la esencia del espíritu que la poseyó y el sabor de la tierra de que se ha nutrido. Fragmento bien Pedro Enríquez Ureñístico, digamos. Y Borges comenta, a propósito de esta recomendación, ¿no? de que la expresión debe ser pura,
Dice, ciertamente creo en la preexcelencia de ese consejo sobre las consabidas recetas de color local y acento vernáculo que suelen preferirse. Pero tampoco puedo olvidar que las ocasionales expresiones propias de nuestra América no fueron alcanzadas mediante ese procedimiento ansioso que defiende Ureña, sino por la contraria conducta de no darle mayor importancia a las cosas, de seguir la fluencia natural de la tradición, del capricho de los materiales empleados. Diríase que la inteligencia es pudorosa y que no se porta como buena sino en los trances en que no la visita. O, si no es satisfactoria esta explicación, puede sospecharse que el hombre solamente se juega entero en empresas que juzgue insignificantes, ya porque el recelo de fracasar no puede coartarlo, ya porque lo baladí requiere urgentemente perfección para empezar a hacer. Una viciosa doctrina metafísica se premia con la celebridad. Un mal chiste es odioso. Lo cierto es que ni el estanciero Hernández, distrayendo la siesta de una providencial temporada de hotel en la Plaza de Mayo con la escritura de Martín Fierro, ni los iletrados alarifes del año 80, obligados a sencillez y creadores de gracioso suburbio de Buenos Aires, ni los del tango, ansiaron perfección. Además, ninguna palabra tan imperfecta como la palabra perfección equivale indistintamente a la sonoridad, a la corrección gramatical, a lo que se presume asombroso. Orígenes argumentó que los cuerpos de los hombres resucitarían a eternidad en forma de esfera a causa de la mayor perfección de la forma esférica. Copio otro párrafo, esta vez el segundo ensayo de Enríquez. José Ortega y Gasset, en un artículo reciente, recomienda a los jóvenes argentinos estrangular el énfasis. A mí me lo viene a decir, wow. Que él ve como una falta nacional. Meses atrás, Eugenio Dorf, al despedirse de Madrid del ágil escritor y acrisolado poeta mexicano Alfonso Reyes, lo llamaba el que le tuerce el cuello a la exuberancia. Se trata de una simple noticia, por cierto, comentada con delicadeza después, pero en cuya consideración quiero demorarme. Estrangular el énfasis, torcerle el cuello a la exuberancia. La más barata dilucidación de esas feroces fórmulas es la de considerar las variantes, hay otras palabras menos corteses, de la aconsejada por el arte poética de Verlaine. Agarrar elocuencia y torcerle su cuello. Otra menos lenitiva y más honda sería la de inferir que ni la estrangulación a que nos convida el deshumanizante profesor y la torsión de cuello felicitada por el catalán en trance de griego fueron sentidas como representaciones enfáticas por sus propagandistas. Esto concede ironía reincidente a sus prescripciones, desaconsejarnos el énfasis y abundar en él, algo parecido a la definición pleonástica del pleonasmo de Quintiliano, otro aconsejador español. Eiustem verbi aut sermonis literatio. Evitar la repetición de palabras y frases, ¿no? O sea, se define la tautología mediante una tautología. Bien, en fin, el tema de conversarlo, yo quiero dejar escrita mi observación de que algunos y frecuentes casos de mal gusto que deterioran las letras de este país son de doctrina francesa. Compárese el Lugones magnífico del Chingolo con el de los menos favorecidos sonetos de los crepúsculos del jardín, el carriego del alma del suburbio con el de ofertorios galantes. No escribo que la culpa sea de los franceses. Ahí lo que ven entonces es una polémica que me parece bien interesante, ¿no? A propósito de la pureza, del énfasis, de quién es capaz de recomendar la expresión justa, por decirlo de algún modo, ¿no? Lo que Borges dice, esta gente que considera que, a ver, voy a dejar de compartir, esta gente que considera que puede haber de alguna manera una norma, una regla que regule la expresión, la expresividad, es decir, que de alguna manera intervenga en los acontecimientos del discurso mediante una fórmula, un uso formulaico, etc., obviamente lo que merecen es toda la fuerza de nuestra invectiva, ¿no? Que en Borges, como han visto,
se da bastante bien. Se le da bastante bien. Entonces, fíjense que aun cuando Enrique Sureña sea, bueno, el patrono de nuestra cátedra y aquel a quien le debemos estar no solo dedicándonos a estudiar, sino también invitándoles a ustedes a que se suben a estos estudios, aún él es capaz de caer en aporías como las que Borges le señala, es decir, recomendar con énfasis que no seamos enfáticos, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con un poco la posibilidad, perdón, con la imposibilidad de darse cuenta precisamente de la invalidez de las normas, la invalidez de los centros, la invalidez del... y de ahí la afirmación, como hemos dicho más de una vez, de la excentricidad más allá del pluricentrismo y sobre todo la idea de excentricidad respecto de periferia. No somos periféricos, efectivamente, y no hay norma, por lo tanto, que debamos respetar más allá de la norma que la propia comunidad se fija a sí misma. Esto se lee claramente en Lezama también, ¿no? Es decir, la obsesión de Lezama por el barroco y por las eras imaginarias, ya lo hemos señalado en otro momento, es de alguna manera una obsesión anti-hegeliana y también antipositivista, que luego retomará de manera mucho más radical todavía Severo Sarduy. Pero recuerden, creo que eso también lo señalamos aquí, que el libro Las corrientes literarias de la América Hispánica, que recoge las conferencias que da Enrique Sureña en Harvard, el ciclo de conferencias se llamaba En busca de la expresión. Es decir, que si lo que vemos acá en los 6 ensayos en busca de nuestra expresión, comparado con Lezama Lima, supone todavía un sujeto de alguna manera trascendental al lenguaje, es decir, hay en Pedro Enrique Sureña, y eso es lo que Borges le señala de algún modo, un sujeto previo al acontecimiento del discurso, nuestra expresión, este posesivo estaría pensando, más bien presuponiendo, ¿no?, la preexistencia del sujeto respecto del acontecimiento del discurso, cosa que no está en Lezama, por cierto. Si bien eso sucede, tengan en cuenta que el libro, las conferencias de Harvard, están pensadas como unas conferencias in search of expression, es decir, en busca de expresión. Una vez más, así el sujeto desaparece, como en el caso de Lezama. Porque esto me parece importante, porque efectivamente, al no haber un sujeto persistente al acontecimiento del discurso, efectivamente uno diría que así las cuestiones señaladas como crítica por Borges, el énfasis o la búsqueda de pureza, carecen un poco de sentido. Es decir, la idea es plantearse el real americano como un mixto, como un complejo, como algo que habla en nosotros. Nosotros somos efectivamente hablados, por eso que nos preexiste, eso que Lezama llama el barroco americano, el señor barroco, eso que Lezama plantea en términos de imágenes, oponiendo a la cultura. Recuerden que para Lezama tenemos por un lado la cultura, que es un dispositivo de clasificación, y las culturas tienen una vida, nacen y mueren, mientras que las imágenes, es decir, el registro de lo imaginario, la imaginación, sería más bien una potencia de desclasificación, dado que la fuerza de la imagen radica en avivar, es decir, en dar vida. Literalmente, escribe Lezama, la imagen aviva las pavesas del espíritu de las ruinas. Es decir, que la imagen, en este punto, es tal vez el sujeto que hay que considerar como dominante, el sujeto que se expresa naturalmente a través de nosotros, pero no es nuestra expresión, sino que esa expresión es de esa imagen, de esa situación americana. Bien. Bien, bien. Así que entonces
tipo de vitalismo que nosotros reivindiquemos pase al mismo tiempo por una redefinición, ¿no?, de ese humanismo un poco rancio de la filología clásica, de esa noción de humanidad entendida a la manera del siglo XIX, una noción positivista, una noción donde se presupone una estabilidad de lo viviente. En este caso, y eso me parece que se deja leer bien en la reseña de Borges, habría que más bien luchar en contra de eso e imponer la idea de la variación, la idea de la diferencia permanente. La diferencia implica la inestabilidad, la diferencia implica, por lo tanto, una expresión anormada, por no decir anormal, una expresión sin norma, una expresión, digamos, que pase por otras cosas que no sean necesariamente algo así como una ley de la pureza o una ley de la lengua o una ley del discurso, es decir, por una ley del acontecimiento. Pero Enrique Solía trabajaba en las fronteras del pensamiento positivista, en algunos lados está por lo tanto un poco más adentro, en otros lados está un poco más afuera, pero en otro caso es consciente de los riesgos del positivismo, ¿no? Mientras que Lezama corta amarras y efectivamente esto le permite pensar, ¿no?, con una amplitud, me parece, de miras que supera los alcances de la filología que es contemporánea. Es decir, que lo que le plantea a Lezama la posibilidad de fundar inclusive un nuevo territorio filológico. Diego, vos habías puesto Ay, Diego se fue. Ahí está, ahí vuelve. Vos habías puesto el video de Lezama, no me acuerdo si lo habías puesto también acá en el curso. En todo caso, colgá después el vínculo. Sí, lo puse, lo puse. Acá en el curso Lo también, puse. bueno. Diego les Sí. puso ese vínculo extraordinario. Es un video largo, ¿no? De 4 horas. Hay que tener paciencia, pero Sí. bueno, la filología supone la paciencia, supone la lentificación del tiempo, así que en algún momento, no digo ahora, en algún momento vean el video es realmente muy hermoso. Es más que un documental, eso diría un ensayo visual, ¿no? Porque a la par de que va contando cosas a la manera documental, propone el mismo imágenes que relaciona con los textos de Lezama. Bien, en todo caso, el problema, la utopía de América, para terminar con palabras de Enrique Sureña, tiene que ver precisamente con la forma, con la manera de poder ligar lo universal y lo particular, lo autóctono y lo cosmopolita, ¿no? Y Enrique Sureña va a detener en estas citas, ya lo habíamos señalado, desde su juventud, desde su inscripción en el Ateneo de la Juventud Mexicana, piensa precisamente en términos más bien de confederación de ciudades que de un Estado autoritario. ¿Por qué? Porque eso le permite sostener un estudio comparativo que no aniquile las diferencias entre las distintas regiones de América, entre los distintos usos del lenguaje, entre las distintas lenguas, pero sobre todo también entre las distintas formas de concebir la producción literaria o estética. Entonces, a partir de esa concepción, que es una concepción eminentemente política, lo que plantea Enrique Sureña es lo viviente americano como un punto abierto a los 4 vientos del espíritu. Leo. El hombre universal con que soñamos, a que aspira nuestra América, el sintagma nuestra América naturalmente es martiano, no será descastado, sabrá gustar de todo, apreciar todos los matices, pero será de su tierra y no la ajena, le dará el gusto intenso de los sabores nativos. Y esa será su mejor preparación para gustar de todo lo que tenga sabor genuino, carácter propio. La universalidad no es el descastamiento. En el mundo de la utopía no deberán desaparecer las diferencias de carácter que nacen del clima, de la lengua, de las tradiciones. Pero todas estas diferencias, en vez de significar división y discordancia, deberán combinarse como matices diversos de la unidad humana. Nunca la uniformidad ideal de imperialismos estériles, sí la unidad como armonía
de las multánimes voces de los pueblos. La cita es muy conocida, es bastante linda, pero en todo caso lo que plantea es esta utopía de las diferencias de los mundillos, habíamos dicho al comienzo de este curso, interactuando entre sí, es decir, donde la diferencia no quede subsumida en una, digamos, fantasía de exterminio y de homogeneización, ¿no? Pero fíjense además cómo, esto ya lo habíamos señalado, creo, cómo Enrique Sureña vuelve a tomar, ¿no? Vuelve a citar, y esto pasa siempre. Cuando los tipos estos se ponen a citar la tierra, es ahí cuando se ponen lesamianos, ¿no? Es decir, su tierra y no la ajena le dará el gusto intenso de los sabores nativos. Es decir, hay una canción de la tierra, hay una voz de la tierra, hay algo que tiene que ver con el clima, con la lengua, con las tradiciones, que precede al sujeto y que lo constituye. Eso sería, ¿no?, de alguna manera, ese sujeto más general que niega el nuestro en términos de nuestra como posesivo, ¿no? Yo me expreso de este modo, que sería un posesivo liberal. Acá de lo que se trata es otra cosa, como dijimos antes, de pensar, de construir un pueblo y al mismo tiempo de poder imaginar una historia para ese pueblo. De modo que la autoctonía en Enrique Sureña se pone en una relación de mixtura, una vez más, de diagrama, una vez más, con aquello que puede considerarse el cosmopolitismo. Es decir, la función mundo arrastra al mismo tiempo aquello que es exterior, pero también aquello que se considera interior. La realidad de la autoctonía es también, dice, y repito ahora una cita, autóctono es la raza indígena, pero no es también el carácter peculiar que toda cosa española asume en México desde los comienzos de la era colonial. Es decir, que aún un lenguaje colonial, imperial, como el español implantado en América, debe ser pensado de alguna manera según los parámetros de la autoctonía en la perspectiva de Enrique Sureña. Y ahora sí, para terminar, la última cita, ¿no?, a propósito de la expresión americana y sobre todo a propósito de la utopía de América. Si nuestra América, escribe Enrique Sureña, no ha de ser sino una prolongación de Europa, si lo único que hacemos es ofrecer suelo nuevo a la explotación del hombre, y por desgracia esa es hasta ahora nuestra realidad, si no nos decidimos a que sea la tierra de promisión para la humanidad cansada de buscarla en todos los climas, no tenemos justificación. Sería preferible dejar desiertas nuestras pampas si solo hubieran de servir para que en ellas se multiplicaran los dolores humanos. No los dolores que no alcanzará a evitar nunca los que son hijos del amor y la muerte, sino los que la codicia y la soberbia infligen al débil y al hambriento. Nuestra América se justificará ante la humanidad del futuro cuando, constituida en magna patria, fuerte y próspera por los dones de su naturaleza y por el trabajo de sus hijos, dé el ejemplo de la sociedad donde se cumple la emancipación del brazo y de la inteligencia, ¿no? Esa cita también muy conocida de Pedro Enrique Sureña me parece todavía nos interpela, y de alguna manera era justo y necesario cerrar con esa cita este curso. Hasta ahí. ¿Algo que quieran agregar? ¿Preguntar? Les escucho. Dieguito. Ahí empieza. Hola. Hola. Una cosa, no lo había puesto. El del Lesama lo había puesto en el grupo del seminario, pero no acá, así que lo acabo de compartir, por si lo quieren
ver en algún momento. Como dijo Daniel, es muy largo, pero se puede ir viendo de a poquito también. Mientras ustedes piensan algo o nada, o dejan vagar la mente hasta que encuentre un pensamiento, claro que estamos en esta cosa presubjetiva. Tengo que hacer la lista de ustedes para pasar al departamento de extensión para que les otorgue los certificados. Así que lo que vamos a hacer es básicamente un documento que le vamos a poner un documento de Google para que ustedes completen ahí, qué sé yo, el nombre, el documento y algún correo para que luego les extiendan los certificados y se los manden, porque a nosotros nunca nos dieron lista verdadera. Entonces, eso lo van a tener disponible a partir de, bueno, el lunes o martes de la semana próxima. ¿Sí? Hola, buenas tardes. A mí me Claro, gustaría... sí. Sí, soy Sharon, perdón, nunca me presento. Yo quisiera, más que otra cosa, preguntar no tanto de esta sesión, sino más bien de una sesión pasada. Y hay bueno, cuando estaba leyendo precisamente los apuntes acerca de Alfonso Reyes, me surgieron algunas dudas que, bueno, no dudas, como tal vez puntos que me gustaría profundizar, ya sea por mi cuenta o aquí en diálogo, como se preste mejor la situación. Y es precisamente, o tal vez, que creo que lo hemos revisado también en otros textos, que es el aspecto del comparatismo, de bueno, de esta como literatura comparada de la cual, bueno, pues no tuvimos oportunidad de platicar en el momento de la clase y que me parece interesante tal vez como comentaba, profundizar, precisar sus relaciones con el imperialismo, que también en algún momento se menciona. Y, y hay algo que también me llamó mucho la atención sobre cuando, cuando se hablaba de bueno, como una pequeña definición sobre el texto como acontecimiento, se hablaba que hacía falta una filología tensiva y mencionaban a Deleuze. Y aquí es cuando, bueno, yo ahí sí entro totalmente en duda porque no conozco la obra de Deleuze y entonces pues ahí yo más bien quería como preguntar por algún sobre alguna obra que se me pudiera recomendar para poder darle contenido a este sintagma, ¿no? De filología tensiva. Sí. A ver, de todos modos, espérate un segundo que estoy acá buscando a ver si encuentro. En realidad no se trata de filología tensiva, sino de gramática tensiva. Okay. Gramática tensiva es una elaboración bastante reciente de Silverberg que con Z, y después todo con B larga. Silverberg elaboró una gramática tensiva que precisamente una gramática, bueno, está basada en Deleuze, pero no es solo su único fundamento, una gramática que básicamente lo que pretende es incorporar, bueno, de modo sistemático, que es una gramática, la dimensión del acontecimiento de la dimensión discursiva. Esto es algo que se había hecho mucho la lingüística de la enunciación, de Van Benist en adelante, pero creo que Silverberg la lleva un poco más allá precisamente porque, por eso a mí me interesaba mencionarla, porque lo que plantea es esa dimensión del acontecimiento y sobre todo esa dimensión de la tensión,
¿no? De la tensión de la expresividad que de alguna manera se sale por completo del eje de la comunicación. Yo no sé si le colgué un texto de Silverberg, pero si no lo hago, es decir, en todo caso, gracias Sharon por referirme esto. Yo tengo un par de textos digitalizados, se los cuelgo para que vean eso. Sí, Lo que sí, yo muchas gracias. creo es que no, por favor. Lo que yo creo es que esto ya estaba implícito. Y allí, esto en general lo trabajemos como las proyecciones de la filología en las disciplinas más contemporáneas, ¿no? Esto estaba implícito en la obra de estos filólogos y así que nosotros insistamos mucho en el carácter de unas filologías orientadas respecto a la expresión y la variación, la diferencia. Y lo que nos parece es que las gramáticas o las lingüísticas, ¿no? Bueno, finalmente escuchan eso que ya estaba implícito en la filología y empiezan a desarrollar una lingüística propiamente tensional lingüística de cuyos componentes ya no son funciones, sino tensores. ¿Sí? Obviamente no nos vamos a poner gramáticos respecto de esto, pero les paso los textos de Silverberg, para mí son interesantes, ¿no? E insisto, están en la línea de lo que la lingüística de la enunciación había propuesto, pero todavía son un poco más sofisticados. Y tienen como base el pensamiento, naturalmente, de Deleuze. Eso en cuanto a eso, que era fácil contestarte. Lo otro, reces el comparatismo y dijiste relaciones con el imperialismo. Ahí quisiera que explicaras un poco más a qué te referís. Bueno, Claro. sí, principalmente, bueno, se comentaba la... eh, mm, bueno, hablaban sobre el comparatismo como cortes transversales, ¿no? O sea, es decir, precisamente la búsqueda de que en este corte precisamente se pudiesen como encontrar el puntos de referencia que va más allá, que bueno, es muy claro el texto, ¿no? O sea, uno puede tender como a caer o más bien tener la tentación de caer en los lugares comunes que se comparten en la historia, ¿no? O sea, estos tópicos, como lo hace Curtis. Pero precisamente se apuesta por algo que no se queda en este nivel, sino que a través de estos cortes transversales uno puede notar como una tradición, una... Sí, o sea, tal vez una tradición de la cual se parte, pero como no tan, o sea, como de la que uno se apropia, ¿no? O sea, de lo que obviamente se desarrolla, se personaliza a partir de como esta especie de palimpsesto de tradiciones que existen en tierras tan ricas, pues como lo es precisamente el continente americano, ¿no? O sea, todos los países pues ya tienen todo un bagaje y entonces, sí, es más que nada, o sea, eso, ¿no? O sea, como esta visión tal vez cosmopolita de, de la literatura y... Bueno, a ver, y sí, te sí, 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 contesto la parte del sí, 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 comparativo, o sea que eso más o menos puedo entender en qué dirección vas. Creo que el imperialismo, tal vez todavía no, pero bueno, no sí, importa. Hasta todo. Tenés razón en este punto, no se trata solo de Reyes, porque de alguna manera Enrique Gureña hace lo mismo y de alguna manera muchos filólogos hacen lo mismo. Y una cosa que ha sido señalado ya repetidas veces respecto de los estudios literarios latinoamericanos es que practican un comparatismo sin teoría. Es decir, que son fatalmente comparatistas, pero no piensan o sea, no diseñan un campo teórico respecto a ese comparativo. ¿Por qué? Porque efectivamente, quiero decir, trabajan con literatura mexicana, por poner un ejemplo, y literatura rioplatense.
digamos, ¿qué tienen en común? Que de alguna manera hay unas lenguas castellanas o parientes de la lengua castellana, pero ciertamente no son idénticas estas lenguas. Y sobre todo, no son idénticos ni los contextos culturales, ni los climas, para usar una categoría de Pedro Enrique Sureña, ni las comunidades tal como se formaron, ni los procesos de institucionalización de la literatura, las tradiciones, las mezclas con otras culturas, etc. Con lo cual, digamos, ciertamente México y el Río de la Plata son tan distintos como el Río de la Plata y, qué sé yo, Andalucía o Galicia, ¿no? O digo, entonces ahí no hay unidad posible. Por eso hablaba de este provincianismo de la filología romance, la filología germánica, que plantea como, bueno, es unidad de lengua. Pero bueno, esa unidad de lengua no es tal. Como no es tal, esto te obliga a una fuerza de comparatismo, que significa básicamente ser, el comparatismo no se trata necesariamente de buscar, como vos bien señalás, bueno, repeticiones de motivos o regularidades, sino más bien de decir, bueno, los contextos son distintos, estoy comparando cosas que no son idénticas. Es decir, vos fíjate que uno de los libros clásicos del boom es un libro de Carlos Fuentes que se llamaba La Nueva Novela Latinoamericana, ¿no? Y en ese libro Carlos Fuentes incluía a Paco Itisolo, que no es latino. Entonces, ahí es donde se ve esa imposibilidad de pensar la unidad como un trascendente. Lo incorpora Goytisolo porque, bueno, es un amigo, digo, es un, ¿no? Forma parte de un mismo horizonte, no, pero un amigo en el buen sentido, no una mafia, sino el presente en el que estoy pensando cuando hablo de una novela latinoamericana incluye a Goytisolo, y a lo mejor no a, qué sé yo, a quién decir, a Mujica Lainez, ¿no? O qué sé yo, a un escritor que se previo a Rulfo, mexicano, en este momento se me ocurre un nombre. Con lo cual, el comparatismo es inherente a los estudios americanos. ¿Y por qué es inherente a los estudios americanos? Es que debe ser teorizado en el interior mismo de esos estudios. O sea, no se trata de esperar que venga un, qué sé yo, erudito alemán que trabaja con 14 lenguas diferentes. Aun cuando haya una hipótesis de una lengua única, como es el caso del español de América, sabemos que no son las mismas. Quiero decir, yo anoche estuve comiendo con una valenciana y la mitad de las veces le dije, no entiendo nada de lo que dijiste. Que hablaban en valenciano. ¿Entendés? Y yo hablo en argentino y vos hablas en mexicano. ¿Qué sé yo? Es más, hablan en cordobés. Y otros hablan en, qué sé yo, catamarqueño. Es, presuponer esa identidad es, de alguna manera, algo que impide la verdadera comprensión de los procesos de los que estamos hablando. Reyes fue un comparatista, yo creo que un poco por esto, y por eso tuvo que construir una teoría de comparatismo, resultado también una teoría de la literatura. Ahora, lo que se le reprocha a Reyes es que more comparatista, se le fue la mano y se olvidó de la autotomía de alguna manera, ¿no? Es decir, o sea, un libro sobre Mallarmé, lo digo por todas partes, ¿viste? Pero hay muy pocos textos sobre lo autóctono. Esto ya dijimos, realmente es legítimo reprochárselo. También es cierto que esto no nos obliga a ignorar, ¿no? los aciertos que hubo en su perspectiva. ¿Sí? Porque precisamente tiene que ver con esto que señalábamos hoy a propósito de no se puede jugar a la autonomía y decir mi expresión es lo que importa en el sentido, bueno, narcisista y liberal del término. Por lo tanto, me desentiendo de todas otras manifestaciones de discurso de otros acontecimientos, porque en ese punto, ¿no? uno no podría valorar el gesto de Lezama Lima, ¿no? Hablando de la gauchesca. Lo que es, ¿no? Que ahí te das cuenta que el tipo es capaz de escuchar una voz otra. Eso no tiene nada que ver con su propia tradición, pero sin embargo, él es capaz de escucharla, de leerla, de incorporarla en el modelo general. Es un defecto que nosotros los argentinos, ¿no? Escucharon y no sé en México cómo funciona. En Argentina somos muy nacionalistas en ese punto,
pero sin conciencia de que lo somos. Cuando uno tiene que recomendarle a los jóvenes investigadores que quieren hacer una tesis, te van a decir inmediatamente que es una tesis de literatura argentina. Es una porquería, porque está en sí misma. ¿No? Digo, Daniel, en Brasil, ¿cómo? no, ¿puedo decir algo? Y espérate, en Brasil pasa lo mismo un poco. Vos fíjate que en Brasil no tienen teoría literaria. En Brasil tienen literatura brasileña y teoría literaria. Y vos les decís Kafka, un brasileño tiene idea de Kafka. Tiene idea de qué le estás hablando, ¿no? Nosotros hemos tenido Borges, lo cual nos salva un poco del ombliguismo, del nacionalismo ombliguista. Pero, por cierto, hay que hacer un esfuerzo permanente en relación con eso, ¿no? Sí, Diego, ahora sí. No, justamente ahí cuando vos hablabas del Lezama y de Borges, me parece interesante pensar esas dos figuras que tienen muchos, me parece que tienen muchos puntos de contacto, pero hay una diferencia muy fuerte que es el proyecto de pensar una expresión americana en Lezama, ¿no? Esa mirada que desde Cuba, por motivos que me parece que son muy variados, está en condiciones de ver o de articular una problemática que es, ni siquiera es latinoamericana, él habla de la expresión americana, ¿no? Y en Borges hay como una tensión entre el cosmopolitismo y el nacionalismo, ¿no? Digamos, o es la tradición argentina o es directamente la tradición universal, pero falta una categoría, me parece que ahí hay una categoría de mediación muy fuerte, muy potente políticamente, que es la que nosotros creo nos interesa muy fuertemente, que es la de lo americano, que la vamos a buscar en otros lugares, ¿no? Sea en Enrique Sureña, sea en Lezama Lima, sea en Alfonso Reyes, pero me parece que ahí también la tradición argentina, como decías vos, hay como una, no sé, como una trabazón muy fuerte para pensar estas cosas, ¿no? Donde la figura de Borges también es problemática. Es problemática, es problemática. Quiero decir, me parece que esas tensiones, básicamente ya no hay que ser conscientes de ellas, tenemos que ser conscientes de esas tensiones, y bueno, cada uno las resolverá en una dirección distinta, pero no la puedes ignorar. Por eso me parece, ¿no?, que esto que te decía antes, la idea de que los estudios latinoamericanos son fatalmente comparatistas, por lo tanto tienen que pensar qué clase de comparatismo ejercen. Porque quiero decir, como hemos dicho ya más de una vez también, no se trata meramente de un dilema, lo propio y lo ajeno, es siempre dilemático el asunto, ¿no? En el caso evidente de lo americano está lo autóctono, la cultura precolombina, ¿no? La cultura imperial que le damos, la lengua imperial, y luego está la ecumenia, el mundo, es decir, hay que siempre como tres zonas que tener cubiertas. Pero Enrique Ureña es consciente de lo autóctono, de lo indígena, Borges seguramente no, le importa poco, pero por eso te digo, en ese punto me parece que hay que ser cuidadoso y encontrar, ¿no?, cuál es la vía que a uno le parezca éticamente más transitable. Imperialismo, volvamos al punto, a ver si entiendo, planteaste Reyes, las relaciones de Reyes con el imperialismo, las relaciones de la filología con el imperialismo. Me interesaría más el segundo punto. Ah, sí, porque a lo mejor hay esos aspectos de la biografía intelectual de Reyes que nosotros conocemos. No. Bueno, ya dijimos que de alguna manera la filología es, en principio, si pensamos el conjunto de estudios que supone la filología, es un dispositivo de colonización, es un dispositivo imperial, es un dispositivo de imposición, porque siempre, ¿no?, que en el caso americano es imponer una gramática, imponer una norma, imponer un dogma religioso a través, solo para eso, para imponer el dogma religioso, es que se estudian las lenguas nativas. Ahora, vos fíjate que lo curioso es cómo eso puede darse vuelta, y ha sido señalado en muchos estudios el papel que tuvieron los jesuitas en la conservación y expansión de muchas de las lenguas nativas. Precisamente, ¿no?, esto es digamos, un proceso
bien paradójico y bien interesante. En lugares donde no hubo necesidad de catequizar, esas lenguas se perdieron. Esas lenguas fueron mucho más rápidamente sepultadas por el avance de las lenguas hegemónicas. Mientras que si en América, en Sudamérica sobre todo, tenemos grandes zonas, ¿no? Lingüísticas como el guaraní o el quechua, que son completamente activas y que son inclusive lenguas estatales, consideradas lenguas estatales, eso tiene que ver con esa tarea, lo que en principio era imperial, en principio tenía que ver con la imposición de credos, ideologías, visiones de mundo, etcétera, pero que de algún modo no es como que el tiro salió por la culata. O quiero decir, tal vez pensar que los jesuitas eran buenos y no les importaba aniquilar a los indígenas, que eso no importa, pero lo que importa es ¿no? Lo que objetivamente resultó. Entonces, desde ya la filología es imperialista, lo dijimos, Napoleón va con filólogos a la conquista de Egipto y agarran la piedra Rosetta y se la llevan, los ingleses van a Grecia y se llevan la mitad del Partenón y lo ponen en Londres, y eso sucedió en todo el mundo, no solamente en América. Eso es innegable, ¿no? Y quiero decir, toda la discusión que hemos tenido con Diego a propósito del hispanismo, la cuestión de la norma, con Cecilia también, ¿no? Si las gramáticas de Amado Alonso son normativas, son homogeneizantes, etcétera, etcétera, bueno, tiene que ver también con eso, de alguna manera, con ese rasgo. Ahora bien, siempre está como dice Foucault, donde hay poder hay resistencia, ¿no? Siempre está la contracara. Pues siempre el que tiene poder va a querer ejercerlo, pero siempre, digamos, si ese poder, no quiero decir porque el poder es siempre arbitrario, si ese poder, bueno, ese poder es imperfecto, como suele serlo, ¿no? Va a aparecer la resistencia por otro lado. ¿No? Es el caso, por ejemplo, que estamos viendo hoy, la relación con las comunidades mapuches en Chile. Yo leí hoy Chile decretó el estado de emergencia en el sur de Chile para poder reprimir a los mapuches. Acá no se van a animar a tanto, pero hay también movimientos en contra de todo eso, ¿no? Que vos fíjate, es un problema bien complejo porque supone exactamente la herencia de esos conflictos propios de la conquista, del descubrimiento, entre comillas, de la conquista, etc. ¿No? Está bien, luego se puede discutir qué grupos son, qué hacen, etcétera, etcétera, pero quiere decir, hay derechos innegables en relación con eso, y sobre todo derechos que están en nuestros países garantizados constitucionalmente. Yo no sé cómo sucede, qué sucede en los demás países, no tengo un saber, digamos, legal sobre el asunto, pero en el Cono Sur, eso en Chile y en Argentina, eso es en este momento candente, es un problema político de difícil solución. O sea que el imperialismo está siempre ahí, por decirlo de algún modo, y también hay que pensar, ¿no? Hasta qué punto uno, ¿no? Puede escapar de su abrazo. No sé si te contesté, Sharon. Sí, muchísimas gracias. Sí, o sea, eran como, vamos, eran como reflexiones que sí. Porque obviamente, digo, si nosotros decimos, ay, volvamos a la filología, digo, volvamos a la filología, pero después de San Fanon, ¿no? Volvamos a la filología ya descolonizada, digo, sin eso, volvamos a una filología, como dijimos, insisto, de la diferencia, una filología de la diversión incluso, ¿no? Que esa diferencia domine nuestra práctica y no suponga una versión, puedo decirlo, redentorista tampoco respecto a nosotros. Una filología también de la atención, ¿no? Claro, de la atención, efectivamente, inclusive de la atención. Vos fíjate, nosotros no hacemos antropología ni hacemos lingüística antropológica, ¿no? Pero es cierto que muchas veces esa atención, cuando va el investigador y dice, bueno, esta lengua está por desaparecer, estos son los últimos avances, vamos a escribir esta lengua, vamos a hacer los vocabularios y las gramáticas correspondientes. Bueno, de acuerdo, estamos todos de acuerdo en eso. Ahora bien, no podés olvidar que el investigador, digamos, el recolector forma parte de ese sistema y está interfiriendo de alguna manera en eso, ¿no? Que es
qué sé yo, lo clásico de esto es la lección de escritura de Lévi-Strauss. Yo no sé si conoces ese texto, es muy hermoso, un texto muy difícil, sobre todo de sostener y sobre todo un texto muy criticable. Pero quiere decir, cuando él describe, o sea, que él anota en la libretita y el cacique, para darse dique, para hacerse el poderoso, empieza a ser así, que es analfabeto, no tiene ni idea de escribir, pero traza cosas así como en una especie de papelito, se da cuenta que él ha interferido en las relaciones de poder de esa comunidad. Eso es muy lindo como conciencia del investigador. Yo quiero ser neutro, no hago nada, apenas si anoto acá en este papelito. Claro, pero entonces dice, este anota, este que viene hablando francés y comiendo camembert, anota, yo quiero también anotar. Y eso obviamente modifica el objeto antropológico. Pero bueno, digo, todas estas son los reparos, o sea, no queremos hacer eso, no queremos ese tipo de filología, digamos, y sobre todo hemos insistido bastante en discutir las perspectivas autoritarias, homogeneizantes, normativistas, a propósito de los lenguajes, ¿no? ¿Qué más? Se me escapó el nombre del artículo de Lévi-Strauss, ¿lo podrás repetir? La lección de escritura no es un artículo, la lección de escritura es un capítulo de Tristes Trópicos. Tristes Trópicos es un libro extraordinario, es una novela prácticamente. Lévi-Strauss escribe sobre sus viajes a Brasil. Y el libro empieza diciendo, el libro de un antropólogo, empieza diciendo, odio los viajes y los exploradores. Y ahí arranca. Y uno, bueno, tiene capítulos, qué sé yo, es un libro de historia intelectual, de alguna manera, le garantizó a Lévi-Strauss entrar en la Academia Francesa, y tiene uno de los capítulos que se llama Lección de Escritura, es un texto que nosotros leímos mucho de la mano de Elvira Arnoux. Lo que plantea, porque Lévi-Strauss lo que plantea es que la escritura es, y por eso citaba recién esto, es una estrategia de poder, que se enseña, se alfabetiza a la gente para someterla, se alfabetiza a los pueblos para someterlos, para que sean obedientes de la ley. Esto dice Lévi-Strauss, y dice que por lo tanto hay una curva de decadencia a medida que los pueblos más se alfabetizan, más decaen. ¿No? Entonces, en situaciones de altos índices de analfabetismo como los que nosotros sufrimos los latinoamericanos, uno se pregunta si es legítima esa afirmación. Obviamente es una afirmación extremadamente eurocéntrica, extremadamente panicéntrica, por decirlo de algún modo, porque obviamente nosotros insistimos en que hay que alfabetizar. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cuál es la teoría que nos permite sostener la alfabetización? Bueno, por supuesto hay otro francés que es Roland Barthes, que habla del texto. Es decir, puede ser que tenga razón Lévi-Strauss en el sentido de que enseñar, alfabetizar, enseñar a leer y escribir es enseñar a obedecer la ley. De acuerdo, pero también es enseñar a leer el texto, y el texto es la anti-ley. El texto es la libertad. Entonces uno diría que uno tiene no que alfabetizar esas dos cosas, y ahí que nos importe la filología que siempre estuvo pensando el lenguaje y el texto al mismo tiempo. Porque el texto es el lugar de la libertad, del lugar de sentido, de las lecturas que se enfrentan, de las fuerzas que se... ¿no? Etcétera, etcétera. No me acuerdo, no sé quién preguntó, pero bueno, lo cuelgo también, lección de escritura, ¿no? Pero cuelgo a chistes trópicos. Sí, ¿qué más? Pidan. Muchas gracias. Yo quiero preguntar también si en este tiempo de humanidades digitales, si la página de Edmodo, digamos, va a quedar, cómo es su situación de permanencia o impermanencia. Yo ya se los anticipé, o sea, la página queda abierta y vamos a seguir colgando cosas. Nosotros colgando cosas y ustedes si quieren colgando preguntas. Digo, no va a estar para siempre porque llega un momento en que, digo, cuando uno tiene varias clases
¿no? A grupos al mismo tiempo, se le complica un poco la navegación, pero digamos, 2 años puede quedar abierta la página sin problema, ¿no? Después ya cuando hay otros cursos en marcha, la archivamos, nunca se borra. O sea, lo que tiene el modo de genial es que uno archiva la clase. El otro día un alumno del 2020 me dice, ay, quise entrar al curso que damos en la Facultad de Teatro del siglo XX y no me dejó, porque yo lo había archivado porque tengo en este momento 4 o 5 clases abiertas y me pareaba, pero la volví a abrir y listo. O sea que nada se pierde. Si usted tiene nuestras direcciones de correo, si no, son poco. Digo, si ven que en algún momento la página no está porque la archivamos o porque por alguna cosa nos escriben y la restauramos de inmediato. Pero básicamente, insisto, sucederá dentro de un año o 2, no ahora. Ahora pueden seguir pidiendo cosas, preguntando cosas, y nosotros vamos a seguir mandando porquerías, como hemos hecho hasta ahora. Videitos breves de TikTok, como el que Diego Michibeña colgó sobre el examen de las 4 horas de Samianas. Pero sí, todo lo que podamos, digo, la relación sincrónica es un poco la que estamos terminando. La otra esperemos que siga. ¿Qué más? ¿Qué tal? Yo quería consultar, porque me interesaba el texto de Emerson. Quería consultar, encontré, no vi si estaba en el modo, pero encontré en Scribd que hay uno que es Ensayo sobre la naturaleza, que tiene el hombre pensador. Si estuvieron sobre todo hablando de ese o hay algunas lecturas más para ahondar. Es una conferencia lo de Emerson, así que por lo general está agrupado con otras cosas. Con el hombre pensador suele ser la edición que se consigue. Yo lo tengo en inglés, lo tengo en castellano, después se lo juego a lo de Emerson. Es más, los juegos a mí. Juego Trópicos, juego Emerson, y de juego hay, bueno, lo que yo dije de el arco que va de Emerson ay, por Dios. Bueno, tengo artículos sobre Emerson, sobre el pensamiento decolonial, Emerson como un hito del pensamiento decolonial, y se lo juego también, todo eso. Buenísimo. Sí, porque me interesaba el arco que habías hecho, porque además vi que hay muchos emersonianos bastante fervientes, como que está para armar otra serie. ¿Quiénes son esos? Y vi que Proust le gustaba a Emerson, por ejemplo. Y como que de ahí a Auerbach puedes llegar también. Sí, bueno, de hecho no lo trabajamos, pero Darío lo cita, bueno, en el momento hablamos de trilema, ¿no? Rubén Darío es uno de los que sostiene esta cuestión trilemática entre Ariel y Calibán, donde no somos ni Ariel ni Calibán, somos una tercera cosa, y en todo caso estamos tensionados respecto de eso que sería Ariel y Calibán, civilización y barbarie. Y obviamente cuando tiene que pensar geográficamente esos nombres, cuando tiene que distribuir geográficamente esos nombres, piensa, bueno, Ariel es Europa, Calibán son los Estados Unidos. No nosotros, sino los Estados Unidos de América. Pero al mismo tiempo reconoce que en los Estados Unidos de América está Whitman, está Emerson, y dice, y eso no lo tenemos, nos falta eso. Con lo cual el sistema es siempre muy complejo, ¿no? En términos de, no es que los Estados Unidos son el mal y la brutalidad y la máquina encendida, la explotación capitalista, sino que siempre hay una otra cara a la cual se mira. El libro de ingenieros es extraordinario, eso también te lo paso, porque para mí es una lectura de casi ingeniero bien decisiva, sobre todo porque, insisto, ingenieros es un positivista todavía, eso ustedes lo saben, pero en este momento ya él está auspiciando la reforma del 18, uno de los, me parece, de los próceres fundamentales de la reforma
universitaria del 18, con lo cual la relación entre una moral sin dogma, como él dice, y la nueva universidad, es decir, la nueva pedagogía y el lugar que van a encontrar en esa nueva universidad, por lo tanto, la Cátedra de Literatura Argentina, Ricardo Rojas, en fin, todo este conjunto de cosas, me parece que es bien evidente, ¿no? Es decir, que hay una institucionalización de alguna manera de esto que en principio para ingenieros era un ciclo de conferencias. Luego, obviamente, encuentran un lugar institucional en la nueva Universidad de Buenos Aires. Sharon, estamos hablando en el 18, una gran revuelta estudiantil en la Argentina, particularmente en Córdoba, y eso produjo una reforma universitaria que, bueno, los franceses tuvieron que esperar 50 años para hacerla, ¿no? Con gobierno tripartito, renovación de contenidos, elecciones, ¿no? de las autoridades a través del voto directo, en fin, una serie de cosas muy modernas que se hicieron en el 18 y que tienen que ver con estos desarrollos que estuvimos viendo en particular a propósito de la filología. Entonces, tengo que colgarles Emerson, trópicos, ¿qué más habíamos dicho? Bueno, Emerson y bibliografía. Muchísimas gracias. Por favor, Lautaro. ¿Qué más? Sí, yo quería preguntar o hacer un comentario más bien porque me quedé pensando, bueno, a propósito de las filologías posibles, un comentario que vos hiciste en tu lectura del texto de Alfonso Reyes, a propósito de la lectura del banquete, que se podía hacer pensar una lectura queer. Sí, totalmente. Y entonces me quedé pensando, y de alguna forma creo que quedó latente esa posibilidad en la confrontación a la diferencia entre la poesía de Darío y la poesía de Martí. Sí. Y que de alguna forma viene también, creo, con Lezama Lima. Y yo en algún momento estudié, hice mi tesis en su momento sobre la lectura queer del hispanismo y no encontré prácticamente nada hecho en aquel momento en España. Ahora en España sí lo hay mucho, pero no en América Latina, no lo he encontrado. Después dejé ese tema, no lo seguí, no sé si lo hay, pero sí se han venido desarrollando lecturas queers que tienen que ver con textos que de por sí plantean temáticas queer, pero no tanto con una lectura posible de textos que en sí mismos, en principio no son queer. En ese sentido, quería preguntar si es posible pensar también una filología queer en el sentido de una lectura queer que lea tensiones o cuestiones relativas a, por ejemplo, la desnaturalización del género o la problematización del género, o incluso que lea silencios respecto a estas cuestiones en algunos de los textos canónicos de la filología hecha en América Latina. Alejandro, Sí. sí, te escucho. No, en definitiva, después de esa lectura que yo hice en su momento, ¿no? Y que la defendí, fue aceptada, etc., no tuve con quién seguir dialogando esta cuestión y bueno, por derivaciones profesionales me fui dedicando a otras cosas. Pero es un tema que siempre me interesa y que me lo fui planteando a medida que fui escuchando este curso, asistiendo a este curso, y me interesó mucho ese comentario que vos hiciste sobre el banquete, sobre la lectura del banquete en ese texto de Alfonso Reyes, como una posibilidad de releer toda una tradición en otra clave o desde otra perspectiva. En eso me quedé pensando. Entiendo perfectamente y me parece, bueno, si empezamos con el texto, que gracias Ignacio por haberlo traducido,
de Michelle Warren, es precisamente por eso, porque ella lo que plantea es una unión queer entre la práctica de la lectura, esa boda entre Mercurio y filología, termina siendo una unión completamente queer. Y sí, yo les mencionaba lo de Hamacher, a propósito del nombre, ¿no? La imposibilidad del nombre, que esta es la teología negativa, en fin, muchas cosas, pero sobre todo tiene que ver con la resistencia a la nominación como resistencia a la clasificación. Ahí también podemos encontrar lo queer, ¿no? Aquello que es lo raro, lo fuera de registro, lo fuera de catálogo, lo anarchivístico, de alguna manera, es decir, que esta posfilología es necesariamente queer en los términos de no me interesa la psicología del autor, no me interesa, ¿no?, describir un texto diciendo, este autor se la come, ni mucho menos. Lo que importa en todo caso, digo esto sobre todo porque nosotros tuvimos este problema hace unos años en relación con Darío. Cuando estábamos haciendo el Congreso del Centenario de Darío, una de las cosas que yo propuse fue un Darío queer. Escribí un texto que se llamaba Darío queer. A propósito, sobre todo de los raros. Raro es queer. Era como una cosa elemental, casi te diría de buen estudiante. ¿Para qué? Se levantaron, ¿no?, los nicaragüenses, los próceres, los prohombres darianos básicamente a boicotear el evento. Yo qué sé, yo no lo conozco. Primero, Darío era feo, o sea, con lo cual yo no estaba diciendo, ay, cómo me lo garcharía Darío, ni mucho menos. Ni sé qué le gustaba a Darío, no es amigo mío, no le pregunté nunca, no me interesa. Pero hay una cuerificación, y esto lo señala Silvia Molloy en la política de la pose, ¿no? Ella habla precisamente de esa cuerificación de los textos darianos, la proliferación de cisnes, tules, princesas, en fin. Todo eso obviamente no puede sino ser leído en el contexto de una estética queer de resistencia. Y nosotros señalábamos, ¿no?, las palabras de quién era, de Unamuno diferenciando a Darío de Martí. Por un lado, el macho sucio y desgreñado, y por otro lado, el que escribe para las señoritas que aporrean el piano. Bien, ahí también se deja leer un pánico ante lo raro, un pánico ante lo queer, un pánico ante lo inclasificable. A partir de esto, naturalmente, todos los estudios de género desarrollan esto, y quiero decir, hay un libro extraordinario que se llama Epistemología del Armario, de Yves Kosofsky, que precisamente trabaja con Nietzsche como, ¿no?, un filólogo del armario, filósofo, perdón, del armario. Es decir, en la filosofía de Nietzsche no se puede leer sino desde una perspectiva de lo queer. Por ejemplo, todo el libro de Kosofsky, que es un clásico, es extraordinario, clásico del comparatismo, trabaja cada capítulo con figuras enfrentadas, ¿no? Entonces, se los juego también si quieren. Ahí lo que se plantea es precisamente cómo el relajamiento de la norma, sea esta la que fuere, inmediatamente invita a una exploración de lo raro en términos darianos, es decir, de lo queer, de lo que no tiene nombre, de aquello que de alguna manera se aparta de las expectativas generales del sentido. De todos modos, esto yo creo que hay que ser precavido en términos, insisto, no de atribuir mira, porque Darío escribió esto, seguro que. No importa. Lo que importa es una configuración de sentido, lo que importa es, en todo caso, una sensibilidad, como diría Susan Sontag, ¿no? Es decir, lo que importa es que hay ahí una política, inclusive, lo que señala, es bien interesante. Bueno, Silvia Molloy empieza analizando el encuentro entre Martí y Oscar Wilde. Oscar Wilde va a dar una conferencia en los Estados Unidos, Martí está en el público y no puede creer lo que ve. O sea, Wilde es Dios para todos ellos, pero cuando lo ven, dicen, no puedo creer lo que estoy viendo. Y Darío también, de alguna manera, porque Darío después escribe un texto sobre la muerte de Wilde, en el cual escribe una muerte de Wilde completamente ficcionalizada, que no se corresponde con la verdad histórica, pero que tiene que ver con una sanción moral en
relación con los comportamientos de Wilde. Con lo cual, lo que Silvia Molloy dice es, lo que se ve en el modernismo hispanoamericano es una política de la pose. Posamos pero sin embargo condenamos moralmente aquello de lo cual posamos. Una especie de doble discurso, de doble vínculo, de doble bind, ¿no? Que naturalmente es muy deleuziano en sí mismo, que lo que coloca es también, por cierto, el libro de Silvia Molloy que estoy citando es un libro que también tiene como último objetivo la expresión americana, ¿no? Es decir, ¿cuál es la expresión americana? Y en el caso de Silvia Molloy, ella dice, eso pasa por una política de la pose. La expresión americana es una política de la pose. Hacemos como que... en fin, o sea que tenés una línea para investigar desde, digamos, la filología en su configuración más positivista, si querés, más normal, a cosas como las de Silvia Molloy y naturalmente los estudios de género que Dios te libre y te ayude, ¿no? De eso, pero bueno, en todo caso hay mucho material allí como para poder diseñar una lectura. Insisto, desde mi perspectiva, lo que hay que tener es precaución en no caer en identificaciones y sobre todo en verdades absolutas. Si no es como que deshicimos todo el camino para caer en otra forma de positividad. Alejandro, no sé si te contesté. Sí, sí, lo que me quedo pensando también es que lo queer es una determinada concepción del lenguaje, principalmente en la poesía, ¿no? Es decir, un lenguaje definido a partir de hablar del propio lenguaje o de mostrar su propia opacidad y no de hablar de algo por fuera de él. Porque lo que yo estudié en su momento fue cómo fue leído Góngora, por ejemplo, ¿no? Y, digamos, hay un texto clásico de Goytisolo sobre él en Disidencias que dice que cayeron sobre Góngora los 3 estigmas máximos de la época, ¿no? Que Quevedo lo llama judío, que Quevedo lo llama, bueno, en términos de la época sería sodomita, y que después uno de los comentaristas lo llama el Mahoma de la poesía. Entonces, y no era por un contenido que Góngora hubiera enunciado, no era por algo que hubiera dicho, sino por el modus, diríamos, ¿no? Es decir, un determinado uso del lenguaje, una determinada lengua poética se vio como peligrosa, por así decirlo, y desató ese tipo de lecturas. Sí, quiero decir, bueno, vos estás pensando queer básicamente como raro o como anormal, en todo caso. Con Góngora lo que se da, me parece a mí, es un proceso de valorización, de valoración, en un momento histórico es uno, en otro momento histórico la generación del 27, evidentemente gongorina, porque surge del homenaje a Góngora, Lezama es evidentemente gongorino, etcétera, etcétera, que luego desaparece, y ahí parece que lo interesante no es precisamente esos momentos, digo, lo que sea Góngora, es decir, también depende de una relación personal con Góngora, ¿no? Es decir, de lectura, de confrontación con los textos, lo que hemos mencionado, Amado Alonso, a Damaso Alonso, glosando a Góngora, es decir, normalizándolo de algún modo, diciendo, acá, ¿no? Procesificando las complejidades gongorinas. O sea que la filología tuvo también una Damaso era integrante de la Revolución del 27, pero tuvo un afán normalizador a propósito de Góngora, más allá del desarrollo que puede llegar a tener Góngora, qué sé yo, en Lorca o en otros poetas de la generación. Pero después Góngora otra vez cae en el pozo ciego de la desconsideración. Yo te cuento una anécdota personal que le he contado 1000 veces, así que puedo contar una vez más. La vez que yo estuve en Córdoba, yo quería ir a la casa de Góngora, y nadie sabía dónde quedaba, en Córdoba, no Córdoba, Andalucía, y de pronto me mandaban a
al Teatro Góngora, que es un teatro, obviamente en homenaje a Góngora, pero un teatro modernista, un teatro de fachada modernista. Y digo, no, no, Góngora, Góngora, señora, señor, Góngora es el mejor poeta español de todos los tiempos, es uno de los grandes poetas del mundo. No tenía ni idea de lo que les estaba hablando. ¿Entendés? O sea, ahí lo que hay que ver son esos ciclos de valoración. ¿En qué momento Góngora es reivindicado? ¿En qué momento Góngora es olvidado? ¿En qué momento hay una posibilidad de relacionarse con esa, si querés, desviación? Pero trabajar en términos de desviación tampoco es muy feliz. En ese momento de rarificación del lenguaje, ¿no? Es evidente que Góngora es para Mallarmé un antecedente imposible de soslayar. Y es evidente que, bueno, Alfonso Reyes, que trabajó tanto con Góngora como con Mallarmé, con lo cual ya ves que en el mismo momento la relación con Góngora no es idéntica en el caso de Reyes y en el caso de Damaso Alonso, ¿no? Por eso te digo, ahí también lo que hay que ver son las líneas de fuerza, la sintomatología, como dije antes. ¿De qué cosas son síntomas las lecturas que se hacen? Gracias. No, de nada. Y cualquier bibliografía que te pueda pasar en relación con eso, obviamente pedímela. Gracias. No, me acuerdo cuando yo, como un comentario biográfico nada más, cuando en su momento hice la tesis, que fue tesis de doctorado, lo único que encontré que me diera una línea posible de una lectura así en Argentina fue un texto tuyo publicado en página 12 que tenía como título Hermana Marica. Y ahí ya reconocí un verso de Góngora, ¿no? Entonces incluí un comentario en una nota al pie de ese texto tuyo. Pero fue lo único que encontré de ese tipo de lectura en la Argentina, estoy hablando hace muchos años. Soy como el Pepito Cibrián de la crítica, más o menos, ¿no? No. Hermana Marica, te digo, fue uno de los, cuando me casé y tuvimos que elegir los valses, Hermana Marica fue el primer vals de los 3 que bailamos. Sí, yo lo quiero mucho a Góngora. Y sobre todo me gusta mucho porque Góngora es doble, ¿no? Está por un lado la soledad, es decir, el polifemo, pero está también los poemas populares de Góngora, ¿no? Hermana Marica. Hermana Marica es un Góngora completamente legible, un Góngora sin ninguna complejidad, ninguna rareza, digamos, ¿no? Bien, gracias. ¿Qué más? Bueno, quedan 15 minutos. Bueno, yo les agradezco entonces la generosidad de haber participado de este curso, la paciencia, los reclamos, ¿no? O sea que los pedidos que nos hacen de explicaciones siempre funcionan para nosotros y nosotras como, nada, como índice de una escucha. No me están pidiendo cosas, eso significa que les interesó, les importó, así que agradecemos la compañía, agradecemos desde ya la fidelidad, agradecemos el interés. Y como les dije, estamos empezando y todo lo que quieran proponernos y lo que quieran sumarse van a ser naturalmente siempre bienvenidas y bienvenidos. Aquí en España la cuestión del inclusivo es también un problema, pero ellos nos miran a nosotros y dicen, ay, pero qué lejos que están ustedes, ¿no? O sea, ellos consideran que Argentina ya está en un nivel como de post-norma que ellos no les cuesta mucho alcanzar. Porque dicen inclusive la severidad con la cual se trabaja el inclusivo. No hay posibilidad de error en Argentina. Si te equivocas una vez, inmediatamente te llaman la atención. Y acá en España todavía parece que la gente está un poquito tímida al respecto. Y yo les dije, bueno, no saben lo que les espera. Bien, pues cerrando el paréntesis sobre el inclusivo, nada, eso. Gracias y como dije, el curso no se cierra, sencillamente no tenemos más reuniones sincrónicas, lo que ustedes quieran proponernos, lo que ustedes quieran pedirnos, lo hacen a través del modo o a través de nuestros correos.
Después voy a poner los correos de Diego, Cecilia, Rodrigo y el mío en un mensaje como para que los tengan también, ¿sí? Dejamos de grabar. Gracias a ustedes, ha sido magnífico poder seguir este curso gracias a la distancia impuesta por las circunstancias. De otra forma no habría podido y ha sido muy enriquecedor para mí. ¿Ves? Hay algo que agradecerle a la peste también. La peste no es solamente Sí. higiénica, como decía Darío, sino que también en este punto podemos agradecer algo. Sí, pues yo igual desde aquí, desde acá de México, pues no hubiese podido ni en sueños tomar un curso de ustedes. Entonces, pues sí, fue una buena noticia para mí. Bueno, gracias, Sharon. Ustedes están aparte 3 horas antes que Buenos Aires, ¿no? O sea Así que es, para vos es mediodía más o menos, ¿no? pues ¿Qué apenas hora van a es? ser las 3, entonces Claro, ahí claro. andamos. Bueno, eso, felices y sobre todo, insisto, con ganas de seguir adelante. Así que no dejen voy a parar de grabar y